Otra luz, dijo mi compañero. Sí, pero es diferente, es azul. ¿Crees que puede ser otra nave como la anterior? Tal vez. Esta vez fue mi compañero quien sacó su rifle para observar por la mira telescópica. También hice lo mismo. La luz está más lejos, parece inmóvil, es como un aura. Tenemos que ir a ver de qué se trata, sigamos. Los astronautas avanzaron con sus pesados trajes, de manera lenta y pausada, con los rifles a mano por si era necesario, aunque ninguno de ellos esperaba que lo fuera. Mi compañero comunicó al módulo lunar todo lo que había pasado y hacia dónde nos dirigíamos. En silencio, nos contestó: tened cuidado, no dudéis en daros media vuelta y volver a la mínima de cambio. Después, cortó la comunicación y no volveríamos a oírle hasta mucho después. No obstante, seguimos avanzando, y la luz se hacía más intensa, pero era distinta a la anterior. La luz parecía provenir de un lugar, similar a un incendio cuando se contempla desde la lejanía, pero allí no había ningún incendio, solo una luz nebulosa y sucia de color azulado que parecía salir de la nada, porque nada la proyectaba. A unos 300 metros la luz se volvió más intensa y pudimos deducir que venía o debería venir desde el suelo, al igual que la niebla de un pantano. Seguimos avanzando. Mi compañero y yo nos veíamos de un tono azulado y difuso, y la niebla nos impedía ver más abajo de nuestras rodillas. Nuestros ojos se acostumbraron a aquella luz al mismo tiempo que llegamos al final del túnel. Una vez allí, no podíamos creer lo que veían nuestros ojos. Ni en las películas, ni en nuestra más ferviente imaginación hubiéramos concebido algo así. No sé si comprenderán lo que quiero decir, pero intentaré ser lo más certero con mis palabras. Era como asomarse a un abismo, pero en vez de abajo, lo teníamos situado enfrente. Delante de nosotros teníamos la noche, podíamos ver estrellas, o luces similares que alcanzaban hasta el infinito. Luces azuladas que asemejaban a farolas celestiales que alumbraban en un fantasmagórico azul un paisaje que era de una vastedad sin igual. Sencillamente era otro mundo, un mundo dentro de otro. Enfrente teníamos una extensión de vacío sin igual. La sensación era la misma que cuando subes a una montaña y ves el paisaje en toda su magnitud. Solo que aquel paisaje irreal estaba bajo tierra. ¿Cómo podía ser? Mirábamos al horizonte y allí abajo había, por decirlo de algún modo, otro mundo. La longitud de la estancia ni siquiera pudimos escudriñarla con los rifles, no tenía fin. Allí abajo podrían caber Los Ángeles y probablemente varias ciudades más como esa. El fondo estaría a cientos de metros más abajo, al que podríamos acceder bajando por la inmensa cuesta que teníamos enfrente, y que ahora podíamos decir que se parecía mucho más a un verdadero camino. Pero eso no era lo más maravilloso. Todo estaba repleto de enormes tuberías, gigantescas, inconmensurables, que recorrían lo que parecía una ciudad, aunque a decir verdad, se me antojaba mucho más similar a una especie de industria o fábrica llena de engranajes. Comenté a mi compañero que debíamos ir abajo y al menos explorar esa maravilla lo que el oxígeno nos permitiera. Me indicó su afirmación con un leve gesto de su cabeza, y nos pusimos en marcha hacia aquella especie de ciudad industrial ciclópea ubicada dentro de la luna. Ciertamente, ninguno de los dos podíamos decir que era realmente lo que estábamos viendo. Bajamos la cuesta y empezamos a caminar por lo que podíamos llamar calles. El suelo era todo metálico y parecía muy consistente, similar al hierro, y desprendía calor. Entonces nos percatamos que todo lo que nos rodeaba estaba hecho de metal. Tuberías y más tuberías, cientos, miles, millones de ellas, conectadas unas a otras como un gigantesco y caótico laberinto y que se extendían por todas partes. Torres muy altas conectadas unas a otras por enormes cables que permanecían en tensión mientras a veces saltaban chispas rojizas. Enormes engranajes que giraban lentamente conectándose unos con otros. Toda aquella maquinaria parecía de algún modo estar viva. Y toda ella estaba envuelta en un zumbido pulsante como el latido de un corazón, que nos producía una sensación de inquietud y nerviosismo. Teníamos la sensación de estar dentro de un enorme reloj y la visión de aquel macrocosmos nos recordaba a los microchips modernos, pero a escala macroscópica, y las máquinas se movían como los ejes de una locomotora. Nos preguntamos qué eran todas aquellas máquinas, que parecían tan avanzadas y tan antiguas al mismo tiempo, qué eran todas aquellas tuberías y qué contenían, pero sobre todo, quién había construido una industria del tamaño de una gran ciudad allí abajo, en el corazón de la luna.
Aquel lugar era un laberinto inconmensurable, obviamente no podíamos, ni nos atrevíamos a explorarlo, dada su inmensidad, por temor a perdernos, así pues seguimos por lo que podríamos decir, la calle principal. Mientras girábamos la cabeza de un lado a otro mirando a nuestro alrededor, totalmente absortos por todo lo que veíamos. De pronto y sin previo aviso, de una encrucijada apareció un enorme objeto del que no advertimos su llegada pese a sus sonoras pisadas. En 1974, no había muchas cosas parecidas a aquello que vimos, pero hoy día sí existe. Por decirlo de alguna forma, aquel objeto era similar a lo que hoy conocemos como un androide. Era gigantesco, grotesco y simple en su forma, similar a un hombre de barro, solo que era de metal. Podía medir 4 metros, quizá más y caminaba sobre 2 patas metálicas. Su forma antropoide recordaba a un golem. Tenía 2 brazos mecánicos con los que sujetaba una enorme caja también de metal. Su cabeza o lo que estaba en su lugar, era una especie de cubo con una luz roja en medio, nada más. Y allí delante de él, estábamos nosotros, tan estupefactos ante aquel monstruo de metal, que ni siquiera nos percatamos de sacar las armas, anonadados como estábamos. La criatura seguía avanzando, hasta situarse prácticamente encima de nosotros. Su sombra nos tapó mientras le observábamos estupefactos. Pero justo cuando estaba a punto de pasarnos por encima se detuvo, como si se hubiera desconectado, y permaneció inmóvil. Entonces retrocedimos, por instinto, temerosos, sin saber muy bien qué hacer. Después, aquella cosa continuó su marcha hasta detenerse de nuevo delante de nosotros. Una corazonada me incitó a coger a mi compañero del brazo y apartarnos del camino, echándonos a un lado. Efectivamente, aquel ser metálico reanudó su camino y pasó por delante, ignorándonos. ¿Qué es esa cosa? ¿Por qué no nos ha hecho nada?, preguntó incrédulo mi compañero. Parece que tiene un trabajo que cumplir, me aventuré a decir, y que no está programado para atacar. Tengo la impresión que no es más que una herramienta de trabajo comandada por alguien que las dirige y que le importa poco nuestra presencia aquí. No sabíamos si continuar nuestro camino o seguirle a ver dónde iba. Optamos lo segundo, así pues, aún a riesgo de perdernos, seguimos a aquel ser, a ver dónde iba y a ser posible, que contenía aquella misteriosa caja. Caminaba con un paso firme y seguro, tenía que ir a algún sitio y parecía saber muy bien hacia dónde se dirigía, pues no titubeaba. Recorrimos un entramado laberíntico de calles y recovecos en todo aquel mare magnum de tubos. Confiaba en poder recordar el camino de vuelta o al menos, que mi compañero fuera capaz de tal cosa. Afortunadamente la entrada de la gruta podía verse desde nuestra posición, ya lejana al respecto, pero que nos servía como punto de referencia para no perdernos. El ser metálico llegó a una gran plaza y allí en medio, para nuestra sorpresa, un enorme disco le esperaba, como el que nos había rebasado en el túnel. Era enorme y estaba abierto en su parte inferior. En un principio, nos extrañó no ver ni un solo ser vivo allí abajo en aquella ciudad industrial. Comprendimos que aquel ser enorme de metal, aparentemente, carente de vida, es lo que más se le asemejaba. En la parte inferior del objeto un haz de luz blanca surgió como si fuera una pasarela y el ser metálico se acercó a ella. La luz se hizo más intensa y la criatura comenzó a subir. Una vez dentro, el haz de luz desapareció y la nave se cerró. Nos acercamos con cautela hacia el objeto. Era magnífico, un enorme disco metálico que ahora podíamos ver en todo su esplendor. Parecía hecho de plata, como salido de un molde, sin tornillos, ni junturas, remaches, nada. Todo estaba hecho de una pieza por donde no había ni un solo resquicio. La cúpula se había apagado tornando del mismo color que la aeronave, un disco perfecto, plateado y brillante. Estaba allí, suspendido a unos 5 metros del suelo, sin nada que lo sujetase. Pero ¿cómo era posible? ¿Cómo lo habían hecho? ¿Cómo era posible aquel objeto que desafiaba las leyes de la gravedad? ¿Quién lo había construido? ¿Estarían allí, en aquella ciudad de tubos? Cientos de preguntas asaltaban mi mente y sin embargo, aquel objeto, que de haberlo oído en boca de otro no lo habría creído jamás, estaba allí, y era real. Nos acercamos hacia la parte inferior del objeto. De pronto, la luz se activó de nuevo desde la cúpula, iluminando el suelo como si fuera el foco de un teatro. El haz de luz salió de nuevo y la puerta se abrió.
Nos miramos mi compañero y yo y como si alguien nos lo ordenara en nuestra mente, dimos un paso al frente, y nos situamos delante de aquella pasarela luminosa. Comenzamos a andar a través de ella. Era algo increíble, la luz era sólida como si fuera de cemento y sin embargo podíamos ver a través de ella como si fuera de cristal. Me pregunté qué clase de tecnología era aquella que se mostraba ante nuestros ojos como si fuera magia. Y si sorprendente nos pareció aquello, más lo fue aún lo que a continuación vimos. Una vez dentro del aparato, el haz de luz se cerró y pudimos ver el interior de la nave, que no se parecía a nada que hubiéramos visto antes en ningún objeto volador. Podría decir que aquel disco era grande, con un diámetro de 50 metros, pero dentro, todo parecía mucho más grande. El interior de la nave tenía el tamaño de un estadio de fútbol, por lo menos. Ni siquiera se percibía redonda. Allí dentro las leyes de la física parecían estar distorsionadas por completo. La nave brillaba pero no sabría decir de dónde provenía la luz, creo que tal vez de la misma nave. El interior todo brillaba de un color metálico cromado, similar a los de los parachoques de los coches antiguos, al igual que el exterior, pero mucho más brillante, y estaba todo lleno de intrincados dibujos e inscripciones en un idioma que obviamente no entendíamos. Allí, no había nada, era todo un espacio diáfano, como un almacén, pero no había compartimentos ni pisos superiores ni inferiores, aquello era todo el interior de la nave y no había nada salvo el autómata y la caja, situadas una junto al otro, en el centro de la nave. No había ni cabinas de mando, ni palancas, ni aparataje, ni asientos. ¿Cómo demonios funcionaba aquella cosa? Nos acercamos con cautela al autómata, cuya luz roja en su cabeza estaba apagada. El gigante de metal, de aspecto tan rudimentario como avanzado, parecía desconectado y pudimos comprobar cómo sus pies se habían fundido con la nave como si fueran uno solo, en una extraña simbiosis. Hicimos un recorrido visual por la nave, que tenía un diseño ovoide y más alargado por ende, en uno de sus extremos. La superficie y paredes de la nave eran tan pulidas que podíamos vernos reflejados perfectamente mi compañero y yo en unos reflejos un tanto distorsionados por los extraños relieves y protuberancias de la nave. Poco más podíamos hacer ya que solo había vacío en el interior de aquel aparato. Volvimos al autómata y centramos nuestra atención a la caja situada delante de él, a sus pies y también fundida con la nave. La caja metálica estaba abierta y un extraño resplandor dorado salía de esta. Nos acercamos y asomamos cautelosos nuestras cabezas. Allí dentro había un extraño material dorado que brillaba incandescente, y se parecía extraordinariamente a lo que habían visto en los cráteres los astronautas del Apolo. A nosotros se nos antojaba algo muy similar al oro, con la diferencia del brillo que despedía. El metal era de gran belleza y se conjugaba en piedras, como gigantescas pepitas de oro. Mi compañero alargó el brazo para coger una de aquellas piedras. Intenté agarrarle para impedírselo. Por alguna razón mi instinto me decía que no debíamos tocar nada, pero fue demasiado tarde. No pude impedir que mi compañero agarrara una de aquellas piedras. Me miró con indiferencia y añadió: «Tranquilo, no pasa nada». Efectivamente, no pasó nada, ambos mirábamos la piedra que mi compañero sostenía en una de sus manos. Era como el oro, pero con un resplandor que el oro no tenía, parecía que salía de la misma piedra, como si se tratara de una bombilla. Era un metal muy hermoso, no podíamos dejar de verlo. «No puede ser», le dije a mi compañero al ver en sus ojos la intención de llevársela, mientras aún le sostenía el brazo. «Déjala donde está, creo que es mejor así». Mi compañero me miró, dubitativo, después miró a la caja con todas aquellas piedras y después miró la que sostenía en sus manos. «Bueno, nos pagaron por venir aquí, ¿no?» «Sí, pero para investigar la cueva, cosa que ya hemos hecho. No para llevarnos rocas, para eso ya estuvieron las otras misiones. Es mejor que la dejes», volví a repetir. «Con todas las que hay, no creo que ocurra nada por una que me lleve. Además necesitamos una prueba de lo que hemos visto, creo que con las fotos no tendremos bastante», dijo no sin cierta lógica mi compañero. Le miré con la sensación de que no podría convencerle de ninguna manera. «Está bien, pero yo no me hago responsable de esa piedra, tendrás que responder por ello», a lo que mi compañero respondió levantando el pulgar.
acto seguido escondió la piedra en uno de sus bolsillos. Me encantaría estudiar mejor esta nave, pero deberíamos irnos, añadí. En realidad quería irme, porque la sensación de alerta cada vez la notaba más fuerte. Una sensación que no tardó en manifestarse con hechos. De repente, justo cuando estábamos donde supuestamente la puerta se había abierto, pudimos observar, no sin angustia, que la nave era un escenario completamente cerrado y que la puerta no estaba en ninguna parte. Paredes cromadas ocupaban su lugar. Todo era completamente hermético. ¿Y cómo salimos de aquí ahora? ¿Cómo se sale de esta cosa? No tengo ni idea, le dije pasando las manos por las paredes de la nave intentando activar una puerta o algo. Intentamos nerviosamente encontrar algo por lo que poder salir, pero era inútil. Sin embargo, había una puerta que habíamos visto abierta hacía unos minutos. Una puerta que se había abierto y que había desaparecido, engullida por la misma nave. Una puerta que de alguna manera tenía que abrirse de nuevo. Después de tantear inútilmente durante un rato, y pensar que las cosas no podían complicarse más, notamos un zumbido. Miramos hacia atrás, y observamos aquel coloso de metal, aquel vigilante de aquellas piedras, cómo encendía la luz roja de su cabeza. El autómata se activó y sus pies volvieron a independizarse de la nave. Se giró hacia la caja donde estaban las piedras y observó. Al cabo de un instante otro zumbido más grave sonó y la luz de su cabeza, antes roja, ahora se tornó verde. A continuación se giró hacia nosotros y empezó a caminar, cada vez más rápido para finalmente correr, amenazadoramente hacia nosotros. Instintivamente sacamos nuestros rifles y comenzamos a disparar. Nuestras armas resultaban muy fáciles de manejar, por lo tanto acertamos todos los disparos, pero parecían rebotar en aquel coloso, y solo unas cuantas chispas era todo el daño que podíamos hacerle. No funciona, le dije a mi compañero. Hay que salir de aquí. Sí, pero ¿por dónde?, preguntó histérico mientras tanteábamos la pared de la nave, inútilmente con nuestras manos. El autómata se acercaba cada vez más, amenazadoramente. Vamos, ábrete, grité mientras golpeaba la pared de la nave. Y mágicamente una puerta se abrió ante nosotros y la pasarela de luz se extendió hacia el exterior. ¿Pero cómo?, dijo mi compañero estupefacto. No lo sé, pero vámonos ya, grité. Pude intuir que la nave se abría y cerraba con un expreso deseo mental. Estaba seguro que aquel aparato funcionaba por telepatía. Bajamos por la pasarela todo lo rápido que nos lo permitían nuestros trajes mientras aquella cosa no cesaba su empeño en perseguirnos. Bajamos la pasarela a toda velocidad y corrimos sin parar. Decidimos entrar en el laberinto de calles flanqueadas por cientos de tuberías. Después de zigzaguear nos escondimos en un recodo y esperamos albergando la esperanza de haber despistado a aquel gigante. Los sonidos de la criatura se acercaban, amenazadores, haciéndose cada vez más palpables. La criatura se paró justo delante de nosotros, pero estaba seguro que no nos había visto. Sin embargo, parecía que aquella criatura tenía cierta inteligencia, porque no se movió y permaneció allí, expectante, y de alguna manera sabía que estábamos escondidos, y esperaba tranquilamente a que saliéramos. Lo que haría después con nosotros ya no estaba tan claro. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Esperemos un poco, tal vez se vaya, dijo mi compañero sin mucha fe en sus palabras. No lo creo, respondí con un deje de voz, pero accedí a esperar. Tal y como yo pensaba, después de 10 minutos, el autómata no hizo ningún ademán por moverse, mirándonos siempre expectantes. Nos dimos cuenta que ya deberíamos haber procedido al camino de vuelta y que el oxígeno, ahora, empezaba a jugar en contra nuestra. Tenemos que irnos, le dije resignado a mi compañero. Sí, pero ¿cómo? Con eso ahí delante. En aquel momento pensé, como una solución, tal vez la única. Mi compañero y yo nos miramos el uno al otro, ambos sabíamos lo que no nos quedaba más remedio que hacer. Nos levantamos del suelo lentamente y nos descubrimos ante la criatura, que no se movió ni un ápice, siempre con la luz verde en su rostro. Salimos de nuestro escondite de tuberías. Avanzamos, temerosos y muy despacio, sin hacer ningún movimiento brusco, hasta situarnos delante del gigante metálico de más de 3 metros de altura. A decir verdad,
estábamos muertos de miedo porque no sabíamos qué iba a hacer aquella cosa con nosotros, y más teniendo en cuenta que las armas que traíamos no servían, y no teníamos nada con lo que defendernos. Mi compañero alargó el brazo y expuso el extraño oro en la palma de su mano. El autómata giró la cabeza y con su gigantesca mano, cuyos dedos eran 3 pinzas muy similares a las grúas de las chatarrerías, agarró con suavidad la dorada roca. Inmediatamente la luz verde cambió a rojo y la criatura lentamente comenzó a moverse y a volver sobre sus pasos, por donde había venido, en dirección supusimos, al disco volante. Observamos aliviados cómo aquella cosa se alejaba de nosotros, que por otra parte, no discutimos ni por un momento que debíamos irnos ya de aquel lugar tan increíble. Apresuramos el paso y salimos de la ciudad por el gigantesco túnel tal y como habíamos entrado. Apresuramos el paso todo lo que pudimos, pues habíamos gastado más oxígeno del que habíamos previsto, aunque en teoría todavía había de sobra para volver a nuestro módulo lunar. En la Luna no podías cometer ningún error, ni ningún despiste, pero no tuvimos en cuenta la gravedad lunar, que volvió tal y como se fue, por lo tanto pudimos caminar a grandes saltos pero más despacio. Salir de la cueva fue como respirar y aunque no había oxígeno en la Luna, para nosotros fue como un soplo de aire fresco y un alivio dejar atrás todo aquello. Nos pusimos en contacto con el compañero que se había quedado en el módulo. Su enfado era considerable, teniendo en cuenta que habíamos tardado más de lo acordado y no habíamos dado señales de vida. Media hora más y se hubiera marchado solo de vuelta a la Tierra tal y como nos dijo. Una vez que se calmó, nos comentó con todo detalle el avistamiento que tuvo del enorme disco que pasó por encima, y el cual también pudo ver muy bien. Poco sospechó de lo que habíamos visto nosotros y obviamente quedó maravillado cuando se lo contamos. Teníamos vídeos y fotografías de todo, aunque tal vez por la luz, la calidad no fuera muy buena. Finalmente programamos la nave, listos para irnos, y el módulo despegó de la Luna. El viaje de regreso transcurrió con normalidad, tal y como se había previsto. La llegada a la Tierra estaba orquestada en algún punto del Océano Atlántico cerca de la isla de Terranova, donde un barco con helicópteros del ejército nos esperaba para nuestro rescate. Días después del trámite científico que todos los astronautas deben hacer para caminar de nuevo por la calle, altos mandos y dirigentes del ejército y de la NASA, donde no faltaban por supuesto, agentes de la CIA, nos sometieron a un bombardeo de preguntas a cada uno de nosotros por separado, polígrafo incluido. Horas y horas de interrogatorios. Querían asegurarse de que todo lo que habían recogido de las pruebas lunares coincidía con lo que habíamos visto, y que ninguno de nosotros mentía. Satisfechos, sorprendidos e igualmente preocupados después de lo sabido, nos obligaron a firmar por escrito un testimonio de confidencialidad ultrasecreto, donde no se nos permitía decir nada, con consecuencias más que graves si lo hacíamos. Recuerdo callar a un agente trajeado de la CIA, que intentó intimidarme, con poco éxito, y al cual interrumpí justo cuando estaba a punto de lanzar sus amenazas. No hace falta que diga nada, conocemos el protocolo. Ciertamente las amenazas habían funcionado muy bien en el pasado, y salvo comentarios díscolos que calentaban sin llegar nunca a quemar y del que a veces la prensa había tenido acceso, nada se filtró esta vez a la opinión pública. Para lo que habíamos visto, nadie estaba preparado, así pues, concluí diciendo a la gente de la CIA. Además, nadie nos iba a creer. Sin embargo, hubo un pequeño detalle que no compartí ni siquiera con mis compañeros, pues no vine de vacío de la Luna. En uno de los bolsillos del traje, había un objeto pequeño que cogí de la Luna, y que ahora guardo en una caja fuerte donde solo yo sé dónde está. Un trozo de metal, pero no dorado como el que custodiaba el autómata, sino de un color plateado brillante, y que está en mi poder. Lo encontré casualmente entre los amasijos de tuberías mastodónticas y kilométricas que vimos allí abajo, y supuse que formaba parte de ellas, pues parecía un tornillo de los que van incrustados en el suelo fijando algún tipo de estructura. No era mucho más grande ni tampoco muy diferente que un tornillo de carpintería estándar, aunque no tenía ninguna forma en la cabeza, por lo tanto me pregunté con extrañeza cómo podía ser apretado. Como no tenía ni idea de qué metal era, aunque sospechaba que podía ser hierro, se lo llevé a un experto en biofísica y química, un hombre de confianza que trabajaba en laboratorios con materiales radiactivos. Sencillamente se quedó sin habla cuando lo examinó en su microscopio. Determinó que era titanio, de una calidad excepcional e inusualmente puro, del 100%,
Muy difícil de lograr aquí en la Tierra, por no decir imposible. Me preguntó dónde lo había encontrado, le dije la verdad, a medias, para satisfacer su curiosidad, pues no le conté nada más de lo que vi, sencillamente le dije que lo encontré en una roca incrustado, aunque no le dije que era una roca lunar. Meneó la cabeza negando con escepticismo, pues el objeto, a vista del microscopio, era sin lugar a dudas un tornillo, pero con una perfección que aún no habíamos logrado con nuestra tecnología. Ese objeto no existía en la Tierra, pero lo más maravilloso no era el objeto en sí mismo sino los extractos de roca que estaban adheridos a él. Las conclusiones a las que llegamos eran tan absurdas, que parecían imposibles de creer. El científico solo argumentó que aquello que había descubierto carecía de lógica y desafiaba la razón, pero las pruebas no dejaban lugar a dudas. Le pregunté sobre ello y me respondió que el tornillo no estaba adherido a la roca, sino que era la roca la que estaba adherida al tornillo, como si fuera un imán, lo cual era imposible. Pensé después en todo el entramado que había visto allí, tragué saliva y pensé en todas aquellas estructuras, todos aquellos miles y miles de tubos, engranajes, cables y la extraña maquinaria que se incrustaba en el suelo y techo de aquella gigantesca gruta subterránea, que ocupaba una extensión sin igual dentro de la Luna. Yo no era un científico como mi amigo, pero se me antojaba que la conclusión a todo aquel misterio, aunque pudiera parecer una locura, era que aquella intrincada ciudad industrial que vimos debajo de la Luna, era en realidad la Luna misma. Y que toda la superficie y la roca lunar que la cubría no era más que una cáscara que ocultaba aquel motor, por decirlo de alguna manera. Determiné que esa estructura ciclópea, la había hecho alguien, hace miles, millones de años, quién sabe, y que ese alguien había recubierto esa estructura con la roca lunar, para hacerla invisible a ojos ajenos, disfrazándola de un cuerpo celeste más. Toda la Luna era una creación artificial hecha por una inteligencia más allá de nuestra comprensión, porque la Luna, esa cosa que seguidamente se alimentaba de aquel metal dorado como el oro, era en realidad una máquina que vagaba por el espacio girando alrededor de la Tierra desde hace eones, mostrándonos su luz, mostrándonos su brillo, observándonos.